Buenos días a todos y pues antes de empezar quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá y a todos ustedes por estar acá, a Mauricio, a Liliana y a todo el equipo, que yo sé que es bastante amplio para hacer de este congreso un hito en el arbitraje y en congresos de arbitraje en Colombia, pero también ojalá en la región. Además de la presentación que ya se hizo, quisiera compartir con ustedes que el panel que tenemos hoy es realmente de personas que han estado involucradas en financiación de casos de arbitraje comercial internacional y de arbitraje de inversión. Y quisiera poner un poco en contexto el tema. El tema, en principio, tiene que ver con lo que tiene con la financiación de proyectos en arbitraje comercial internacional y las implicaciones éticas que esa financiación tiene. En ese contexto, digamos que una pregunta que cabe es, bueno, ¿y qué pasa con el arbitraje de inversión? ¿Entra o no entra? Y una de las reflexiones que como moderador hice cuando estábamos discutiendo los temas y todo lo que implicaban las presentaciones era si se debía o no se debía incluir el tema de arbitraje de inversión. Supongamos por un momento que no lo hiciéramos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un caso donde hay un contrato o una concesión y una de las partes es un privado y otra de las partes es una empresa del Estado, y donde en principio no necesariamente debe o hay un tratado de inversión involucrado? Entonces, en estricto sentido no sería una financiación o un caso de arbitraje de inversión, pero sí sería un caso de arbitraje comercial internacional entre una entidad del Estado y un particular. Entonces, ese caso, y si hubiera financiación, alguna de las partes en ese caso entraría dentro de nuestro panel. Entonces, no hay en realidad una forma de hacernos los locos con el tema de si puede haber financiación en materia de arbitraje comercial y no involucrar casos que de alguna u otra forma involucren al Estado. Entonces, partiendo de ese punto, digamos que la aproximación que vamos a tener es hablar de los dos temas, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. De manera inicial, voy a dar algunos de los elementos que se tienen en cuenta en la financiación de casos por parte de terceros financiadores, como para entender cómo se hace en arbitraje internacional la financiación de casos. Luego, José Vicente va a hablar de la financiación de casos en derecho doméstico y va a transitar también a la financiación de casos en arbitraje internacional. Posteriormente, Margarita la doctora Sánchez, con quien tuve el privilegio de trabajar muchos años y quien, puedo decir, de manera muy guerrera ha montado su propia firma de abogados en Washington, pero digamos que es una cuña, pero es para saber con quién están. Ella va a hablar sobre las implicaciones éticas del arbitraje y la financiación de arbitrajes por parte de financiadores de terceros. Y finalmente Matthew va a dar la discusión y una perspectiva de lo que se ha dicho en arbitraje internacional, sobre todo arbitraje internacional de inversión, en contra de la financiación de terceros, pero también a favor de la financiación de terceros en algunos de estos casos. Y esto lo vamos a tratar de hacer de manera dinámica, y vamos a bienvenir las preguntas que ustedes tengan, y por favor pues váyanoslas pasando en la medida que vayamos avanzando. Esa es como nuestra hoja de ruta, y espero que sea un panel bastante dinámico. ¿Cómo se come esto? Es decir, ¿cómo ocurre la financiación de arbitraje internacional y cuáles son los pasos que se llevan o que se realizan antes de decir si el financiador va a comprometer unos recursos para financiar casos de arbitraje o, por ejemplo, del reclamante? Hay dos tipos
de financiadores. Un tipo de financiador es el financiador que tiene que ver y que tiene un interés sin ánimo de lucro y el otro con ánimo de lucro. Del que más hemos oído obviamente es el financiador que tiene un ánimo de lucro, pero hablemos brevemente del financiador que no tiene ánimo de lucro, y esos son financiadores que pueden tener otros intereses. ¿Qué intereses pueden tener ellos? Pueden tener intereses de bienes públicos internacionales o de bienes públicos domésticos que sean, por ejemplo, tratar de proteger el medio ambiente o de salud pública o protección de intereses regulatorios relacionados con propósitos públicos. Hay casos, por lo menos ha habido ya un par de casos, hay un caso del cual les hablará más concretamente Matthew, de inversión en el cual la fundación de Bill Gates pagó parcialmente los costos de abogados de el caso que llevó Philip Morris en contra de Uruguay, ¿sí? El pago fue parcial, pero esa fue una financiación por parte de una fundación que no tenía ánimo de lucro, pero que tenía interés en que la salud pública se defendiera, y por eso pagó. Entonces la pregunta es, ¿rotundamente no se quiere financiación por parte de terceros? Hace unas semanas tuve la oportunidad de preguntarle a la abogada en ese caso que defendía a Uruguay, bueno, ¿eso es third party funder? ¿Eso es financiación de terceros? Y decía no. Me decía, en realidad eso no es lo mismo, ¿sí? Pero independientemente si se le llame financiación de terceros, ¿es financiación sí o no? Sí es financiación, ¿sí? Pagaron parte de los costos de abogados. ¿Es un tercero? Sí, porque Bill Gates no era parte en el asunto, es un tercero. Entonces, eso es para ponerlo en contexto. Luego, hablemos un poco de los pasos de la financiación por parte de terceros que más se conoce en arbitraje internacional. Los pasos, de manera resumida, para que tengamos un punto de partida en nuestra discusión, son los siguientes, básicamente. Y antes de llegar a esos pasos, la pregunta es ¿quiénes pueden ser partes? En arbitraje comercial internacional, normalmente dos privados, pero tampoco debemos descartar la posibilidad de que en ese arbitraje haya un privado y una entidad del Estado, porque puede ser un contrato. Y en arbitraje de inversión, obviamente, estos arbitrajes son contra estados, entonces una tiene que ser el Estado y el otro tiene que ser un supuesto inversionista. Habiendo definido las partes, uno empieza ya a pensar en los pasos que un reclamante que necesita financiación debe realizar para que le financien su caso. El primer paso, obviamente, es que en las discusiones y en todo lo discutido y en todo lo intercambiado entre el reclamante y el potencial financiador, se firme un acuerdo de confidencialidad. Digamos que de ahí parte todo. Todo lo que se va a hacer de aquí en adelante en este análisis es confidencial. Una vez firmado eso, el siguiente paso es el potencial reclamante le pasa toda la información que tenga acerca del caso y documentación acerca del mismo a el financiador. Entonces, una de esas cosas es decirle cuál es el quantum o cuáles son los potenciales daños y perjuicios que el reclamante espera de ese caso. También le pasa la información disponible sobre la contraparte. Si es un Estado, sobre el Estado, ese Estado tiene un récord de pagar los laudos en su contra o tiene un récord o un historial de no pago, ¿sí? O si es una parte privada, esa parte privada tiene fondos o está en bancarrota o no. Y eso se va a entender más adelante y el por qué. Luego se hace obviamente un análisis de la jurisdicción y el fondo del caso, y si ese análisis se ha hecho, el reclamante le da esa información al financiador y finalmente el financiador espera que le den una estimación de los costos de abogados y de los costos que se involucrarían durante la permanencia del caso. No solamente cuántos son los honorarios, sino también cuánto se va a cobrar a nivel de expertos,
cuánto se va a cobrar a nivel de la institución de arbitraje que vaya a administrar el caso, si es arbitraje institucional, etcétera. Con todos esos elementos en cuenta, se pasa ya a un análisis por parte del financiador de la jurisdicción y el mérito del caso. Si se trata de financiadores medianamente serios, ellos tienen sus equipos de abogados, independientemente de que no estén practicando derecho como tal, donde hacen un proceso de análisis de jurisdicción y de mérito del caso como tal, para ver si hay probabilidades de que ese caso lleve a buen fin para el reclamante y para el financiador. Y finalmente, bueno, posteriormente, ya se entra a ver si financieramente tendría sentido financiar el caso. Hay dos razones, digamos que en la breve investigación que estuve haciendo acerca de financiadores institucionales, lo que averigüé es que hay dos razones esenciales por las cuales los financiadores rechazan casos. El primer factor tiene que ver con una tasa de retorno, ¿sí? Y esa tasa de retorno responde a su vez a otra tasa, que es la tasa entre el quantum, es decir, los daños y perjuicios que se están esperando, y la financiación. Lo que están buscando por lo menos es que haya una tasa de 1 a 10, es decir, por el costo de la financiación, hagan de cuenta, por $1 millón o $1 millón, se están esperando un retorno de 10. Entonces, si uno se pone dentro de un arbitraje en el contexto de un arbitraje comercial internacional, la idea sería que si se invierten $4 millones en abogados, en costos de abogados y en costos institucionales, estarían esperando por lo menos 40 millones de retorno, ¿sí? Y la otra razón, esa es una razón netamente financiera, y la siguiente razón es una razón práctica que tiene que ver con la financiación, y es cuál es la probabilidad de recuperación de la condena, ¿sí? Es decir, a un Estado lo pueden condenar, pero ¿qué pasa si ese Estado en arbitraje internacional de inversión tiene un historial de no pago sistemático? Puede tener recursos, puede tener las reservas más grandes del mundo en un hidrocarburo especial, ¿sí? Pero si tiene un historial de no pago, entonces muy posiblemente los financiadores institucionales no le van a jalar a ese tipo de financiación, porque obviamente hay un interés económico detrás de la financiación por parte de los financiadores. Una vez, supongamos que ese análisis fue positivo para el financiador y tanto la tasa entre el quantum y los costos es suficientemente alta como para que se haga la financiación, y supongamos que el historial de pago de la contraparte es un historial que es positivo, entonces queda probabilidades de que se haga la financiación. Luego de eso se entran a discutir ya los términos comerciales, y los términos comerciales son bastante lógicos y bastante sencillos. Los términos comerciales tienen que ver con que haya un retorno de la inversión, que obviamente es los costos que el financiador puso para que se hiciera el caso, más un porcentaje de la condena del laudo, o más otra cifra que sería realmente la ganancia. Esos son términos que se discuten entre las dos partes, es decir, el reclamante y el financiador. Finalmente, antes de llegar a la decisión de que sí se financie un caso, el financiador tiene un periodo de exclusividad.
Entonces firman un documento, firman un contrato, un acuerdo donde se dice durante los siguientes 30 o 40 o 50 días, usted, señor reclamante, no puede hacer nada más, no puede hacer con su caso nada, sino que yo tengo exclusividad total en decidir si lo voy a financiar o no. Y en ese momento, el financiador, en muchas ocasiones, manda o contrata abogados también y dice, analíceme este caso desde la perspectiva de jurisdicción, desde la perspectiva de fondo y desde la perspectiva de daños en muchos casos. Y esos análisis, les había dicho antes que financiadores institucionales serios tienen su propio grupo in-house en los cuales hacen ese análisis. Este es un análisis de segundo nivel, ¿sí? Antes de comprometer los fondos. Y en ese análisis lo que hacen es, ya al segundo nivel, son muy concretos y finalmente si el análisis es positivo arranca la financiación. En todo esto, digamos que en financiación de terceros lo que ocurre en últimas es que no necesariamente se está esperando llegar hasta el laudo. Hay como una especie de escala y de diferentes términos de pago en caso de que el caso se concilie, ¿sí? Y se resuelva antes. ¿Qué pasa si se resuelve después de una decisión de jurisdicción? ¿O qué pasa si hay que llegar hasta el laudo de fondo, etcétera? Entonces, los términos del contrato van a especificar eso. Ese es como el abrebocas a nuestra discusión y me parecía responsable tener esta introducción para que tenieran en cuenta de qué se trata el tema y dando paso a esto ya le doy la palabra a José Vicente para que nos hable desde la perspectiva doméstica y luego internacional de la financiación de terceros a casos de arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, Mauricio, a los presentes. Siempre cuando uno ve a todos los profesores, socios y ex socios y colegas y todos nos vemos tan jóvenes, es un placer. Jóvenes y vigorosos, entonces me parece que es un placer estar acá. Lo que vamos a hablar el día de hoy básicamente tiene que ver con este tema que acaba de hacer José Antonio de introducción y mi presentación, por lo que habíamos hablado en el panel cuando se estaba preparando, está en inglés y voy a hablar en español para beneficio de los otros panelistas, pero el objetivo de esta presentación esencialmente es decirles lo siguiente. Ha habido una discusión muy importante internacional respecto de si resulta válido o no resulta válido, como se plantea ahorita, financiar y particularmente financiar al demandante en las reclamaciones, particularmente en tratados de protección de inversión. Y esa discusión obviamente está en la mesa y ha generado una serie de discusiones complementarias atadas a hasta qué punto pues resulta válido que se financie o no se financie a ese interesado en presentar una reclamación contra un Estado. Y vamos a debatir eso en el panel y escucharán algunas de las ideas sobre ese tema. Esencialmente, y la posición mía es clara, y siempre me gusta ser claro en esas cosas, sí creo que se debe poder financiar. Y las razones de esto pues son las que voy a presentar en estos breves minutos para dar alguna orientación sobre las razones por las cuales sí debería poderse financiar y el cuestionamiento de por qué oponerse a esa financiación no resultaría válido. En ese contexto, pues hay 4 temas que quisiera mencionar en esta presentación. El primero es lo que llamo el contenido local, que tiene que ver con la situación colombiana, la situación latinoamericana, el contexto internacional y obviamente para mí lo más importante que es el cumplimiento de la ley. Y en este sentido, el fundamento de este análisis parte de que si se presenta una violación por parte de un Estado de los intereses del inversionista, el Estado está llamado a responder por esa violación, evidentemente por una violación comprobada, y no puede excusarse de responder argumentando que el lesionado con la violación estatal está siendo lesionado, pero al mismo tiempo, al ser financiado por un tercero, no debería ser llamado a proceder con esa reclamación
y en ese sentido pues limitársele esa posibilidad. Entonces ese es el contexto en el que nos estamos moviendo y eso pues obviamente deriva internacionalmente de que cada vez hay más reclamaciones, hay cada vez más reclamaciones contra Colombia y otros estados y eso ha generado una preocupación válida. Sin embargo, el título de mi presentación es el cumplimiento riguroso, efectivo de la ley y la razón por la cual me refiero a eso es porque siempre he considerado, por lo menos en la formación que recibí, que la ley se cumple y punto. Entonces, en ese contexto, si hay una violación de un contrato, si hay una violación de los derechos y esa violación se demuestra, independientemente de quién la financie, debe generarse una respuesta indemnizatoria de quien causa ese agravio. En este contexto, pues además tenemos unos antecedentes locales y en el contexto local colombiano, latinoamericano, uno puede referirse a la discusión que hemos tenido o a las observaciones que ha habido sobre el tema del derecho litigioso. Y desde la óptica colombiana, pues el Código Civil en su artículo 1969 señala que pues, el derecho litigioso se puede transferir, se mira como un derecho y en ese sentido pues es transferible, hay unas condiciones ahí de cómo se transfiere. El Código General del Proceso en el artículo 68 también se refiere a esa posibilidad, evidentemente de conformidad con los derechos generados con ocasión de que la litis sea trabado y en ese contexto pues hay unos requisitos para poder hacerlo, pero efectivamente sí se puede hacer porque se mira precisamente como un derecho existente. De manera similar, el Código General del Proceso también reconoce el derecho al embargo de ese derecho, precisamente porque lo considera como un verdadero activo, y entonces pueden ejercerse acciones contra ese derecho también. Entonces, en el contexto colombiano, lo primero que hay que decir es, si uno lo mira después para trasladarlo al internacional, pues se mira como algo que puede ser un activo propio, y en ese sentido, al ser esa realidad, o existir esa realidad, evidentemente, pues, nada obstaría en el caso local para que se presente la financiación. Es más, en el caso local, pues la ley 1563 referida a la parte internacional no genera o no evidencia una limitación al tema de funding, este tema que estamos hablando que es third party funding, ¿cierto? Que es esa financiación de los terceros, no hay una limitación a esa posibilidad. Hay una práctica local que los abogados siempre hemos conocido, ¿cierto? Esa noción de la cuota litis. En cierta medida, ¿cierto? Se ha considerado en la doctrina internacional que el asesor legal, que la firma de abogados podría también entrar a cofinanciar el proceso al asumir parte de ese riesgo y parte del tema de third party funding es precisamente asumir ese riesgo. Eso lo que genera internacionalmente y lo que ha venido generando internacionalmente es que haya más estructuras de propuesta de la forma en que los abogados trabajamos a nivel internacional respecto de un proceso internacional. ¿Cómo vamos en ese proceso desde el punto de vista de los intereses? Hay ciertas asociaciones de bar que limitan eso a cierto nivel y otras que no, pero es la realidad de lo que está pasando en el mercado legal. Y en ese contexto además está, en el caso local, pues el tema del artículo 229 de la Constitución. Y hay un fallo conocido que es la sentencia de tutela T-283 de 2013 de todo el tema alrededor del acceso a justicia. El acceso a justicia, la prohibición de limitar ese acceso a la justicia, el derecho que tiene el reclamante a que se le apoye para que pueda ejercer efectivamente su derecho y en ese contexto pues evidentemente el que no cuente con los recursos para poder lograr el ejercicio de su reclamación debería poder encontrar la posibilidad de una financiación. En ese mismo contexto pues nada obsta para que alguien en el caso local colombiano financie a otro interesado en presentar una reclamación a nivel local. Esta situación se refleja también en las jurisdicciones internacionales, en algunas, en muchas, pero estos son ejemplos. A nivel de las codificaciones de Uruguay, Panamá, Honduras, hay estipulaciones específicas muy similares a las que encontramos en el derecho colombiano, en el Código Civil mexicano, en el Código Civil ecuatoriano, es decir, en Latinoamérica en general esa es la posibilidad que existe y no se encuentra una limitación para considerar que de una parte el derecho se pueda ceder litigioso y de otra parte que existe la posibilidad de fondeo. ¿Cuál es el contexto internacional frente a esta realidad local? ¿Cierto? Digamos que lo que en el contexto internacional han llamado los fundamentales, ¿cierto? Desde el punto de vista de la disputa o la discusión, tiene que ver con dos temas.
El primer tema es un tema que llaman en estos tratados y en el tema internacional los disclosures, y es la necesidad de garantizar tres aspectos: la revelación, o sea, lo que se puede y debe conocer, y las discusiones han tenido que ver con el tema de, uno, transparencia. ¿Quiénes son las verdaderas partes del proceso? ¿Sí? ¿Quién está detrás del proceso? Un poquito lo que en el mercado de público de valores hablamos del último beneficiario real. ¿Quién es el que realmente está fondeando, liderando, enfocando esta reclamación? Entonces hay un tema de transparencia que se discute en el contexto internacional cuando hablamos del tema de fondeo. El segundo es evitar los conflictos de interés, y este es un tema que se ha discutido también en estos casos, y es, si yo no sé quién está fondeando y quién está detrás del proceso, de pronto estoy generando un conflicto de interés con los árbitros del proceso, porque no tengo claridad quiénes son las partes finalmente del proceso. Sí, nominalmente estamos viendo unas partes, pero por detrás existen otras partes que están generando la disputa o fondeando la disputa. Entonces, en ese contexto se ha discutido hasta qué punto las reglas internacionales limitarían el tema de fondeo en la medida en que no se puede hacer la revelación de quién fondea. Y lo tercero, que es importante, es una cosa que aquí mis colegas se van a referir al tema, que tiene que ver con lo que se llama el security of cost, o la garantía de pago, la garantía de responder por el proceso. Hay un caso ahí que cito, que también se van a referir más adelante, que es el caso de RCM contra Santa Lucía, donde se discutía precisamente en un contexto excepcional por qué se requiere que se establezca un security of cost, una garantía de pago de lo que va a ser objeto del pleito en un determinado momento, para darle seriedad, particularmente cuando la disputa obviamente tiene que ver con el tema internacional y cuando esa disputa ata a un Estado. Entonces, de una parte hay un tema grande de revelación en la discusión que se presenta frente al tema del fondeo y quién está participando por detrás en el fondeo. Y la segunda parte, pues obviamente es lo que también discutíamos o evidenciábamos en el tema local, que tiene que ver con la importancia sustancial que es la de asegurar el acceso a la justicia, la de asegurar esa posibilidad de adelantar la reclamación cuando efectivamente hay un derecho que ha sido vulnerado. Y en ese contexto hay dos aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con la materialización del perjuicio del lesionado en el caso particular de un tratado de inversión. Si la compañía lesionada por un Estado no tiene la capacidad económica ya para reaccionar frente a la decisión estatal, pues se dice debería tener la posibilidad de encontrar mecanismos de fondear su reclamación para poder defenderse frente a ese Estado que está lesionando su derecho. En algunos casos esa lesión puede ser lo suficientemente grave, ¿cierto? Ahí hablamos del impairment, y puede ser lo suficientemente grave que lleva a que la empresa correspondiente, el reclamante correspondiente, ya no pueda tener la capacidad porque precisamente esa empresa dependía de ese negocio a efectos de poder presentar su reclamación, ya perdió la capacidad económica para presentar su reclamación. Entonces, en ese contexto, pues se discute si ese impairment es precisamente lo que lleva a que deba buscar una financiación. Y lo segundo es lo que ya mencionábamos del derecho al acceso a la justicia. Estos son entonces los fundamentales que gravitan hoy en día en la discusión respecto del fondeo en este tipo de reclamaciones. Nadie va a desconocer que la evolución de este tema ha generado también un mercado internacional respecto de la posibilidad de comprar pleitos y fondear esos pleitos, y que, como se mencionaba José Antonio hace un ratico, pues hay una tasa de retorno altísima respecto de esa realidad. Sin embargo, lo cierto es que el perjuicio ha existido y que el derecho litigioso se puede manejar como un activo. Entonces, en ese contexto, pues la discusión debe ser un poco distinta, porque, vuelvo a decir, nada obsta para obtener la financiación. Cuestión distinta es si debería o no el comportamiento de una parte reclamante cuando está siendo fondeada por un tercero con el único fin de obtener un lucro, ser cuestionado desde otra óptica. Pero esa es la realidad desde ese punto de vista.
Adicionalmente, hay unos aspectos que se están viendo, hay varios estudios que se han producido internacionalmente sobre esto, este año va a salir un estudio muy interesante, pero hay unos estudios que se han preguntado que señalan que la realidad del fondeo está atado a esos elementos que José Antonio mencionaba anteriormente, y es la seriedad de la reclamación, el contexto de la reclamación, el costo de la reclamación. Para que se produzca el fondeo, ¿cierto? En estos casos de third party funding, pues evidentemente se hace esa debida diligencia para determinar si se puede o no puede financiar esa reclamación determinada. Y nada obsta, aunque ha sido un tema más teórico que práctico, nada obstaría para que un Estado también pudiera tener un fondeo respecto de su defensa, en el caso de los tratados de inversión. Y todo esto tiene que ver entonces con el valor de las reclamaciones, las defensas que estén en posibilidad de ejercerse, la validez o fuerza, fortaleza del demandado. Evidentemente, cuando entramos a las discusiones de cuándo se financia una reclamación, pues como todos los abogados decimos, pues dependerá también de la capacidad de pago que el deudor tiene, salvo que sea una de las de sin ánimo de lucro, que también tiene otros intereses, como por ejemplo en el que me muevo yo mucho, que es el tema ambiental. Y adicionalmente a eso, pues obviamente el tema de los abogados y los asesores. Cada parte está mirando y analizando, ¿cierto?, cómo se llevará esa disputa. Todo eso para decir, al final del día, que en la realidad lo que encontramos en el fondeo de disputas como estas, pues lo que se está discutiendo es en el fondo la validez de esa reclamación. Entonces, como lo veo yo personalmente, obviamente, es que si hay una disputa, si la disputa lo amerita, si la disputa es cierta y seria, pues es precisamente en esos casos donde debería existir la posibilidad de obtener la financiación de la disputa, porque ha habido una violación jurídica que tiene que responderse. Y en ese contexto sería absurdo que se aceptara que el solo hecho de obtener la financiación pues no permitiría ejercer el derecho violado. Finalmente, algunas ideas, como estoy mencionando. El primero es, si ese derecho ha sido afectado, hay un deber de atender el daño. Creo que eso es un tema esencial, y eso es un tema esencial local e internacional, más allá de las discusiones de tratados. Las discusiones de tratados, pues para eso están los tratados y el derecho internacional público, y el que quiera salirse de un tratado, pues que se salga del tratado. Pero si se suscribe un tratado de inversión para responder por las inversiones que se hacen en el país de manera seria, sin afectar mediante unequitable and unfair treatment, sin afectar a través de expropiaciones los derechos, pues debería existir la posibilidad de reclamar. Segundo, el tema de la noción de fondeo, pues fortalece la noción de acceso a justicia. Es claro que, y lo sabemos, y particularmente en el tema de la discusión arbitral, desde la óptica del fondeo, pues es costoso. Y si alguien ha sido lesionado, pero puede obtener la financiación, pues debería poder hacerlo sin que esa sea una excepción para el ejercicio de su derecho. El tercer tema es que una transgresión que resulta en daños, ¿cierto?, debe poder obtener también ese fondeo. Y finalmente, pues, un Estado que ha violentado la regla de derecho, como dicen en los arbitramientos internacionales, the law of the land, debe responder por ese daño y por esa violación o transgresión que ha generado. Muchas gracias. ¿Es posible financiar un caso, digamos, de derecho civil, una violación sencilla de un contrato, o no es posible financiar que una de las partes sea financiada en derecho colombiano? Aló, gracias. No, digamos que aquí están los PhDs en esto en el foro, no soy yo el PhD en eso, pero yo no encuentro limitación jurídica alguna para que alguien que necesite obtener una financiación puede ir el demandante puede ir a una entidad financiera y decir, necesito unos recursos porque quiero presentar un pleito y no tengo la capacidad económica. El demandante puede acercarse a un tercero y decirle a ese tercero que si le ayuda a costear ese pleito respectivo. La discusión que se ha generado, y anticipándome un poquito a lo que Margarita de pronto va a señalar más ampliamente, que es la que no comparto, tiene que ver con
que mezclamos en esa discusión un tema que no quiero decirlo ahora, pero es la discusión que dicen ética respecto del comportamiento e el interés detrás de la reclamación frente al fondeo. Entonces yo quisiera siempre separar. La respuesta sería, pues yo no encuentro limitación, pero dicho eso, en muchos casos obtener esa financiación, como pasa en un amparo, pues evidentemente le permite ejercer ese acceso a la justicia, le permite acceder a lo que está buscando defender, a lo que está buscando que se le indemnice. Pero si el comportamiento posterior del reclamante, su asesor, su abogado, etcétera, y soy abanderado de que se lea más el estatuto del abogado, en ese contexto, ¿cierto?, es otra discusión. Entonces, creo que nada debería limitar la posibilidad de que alguien que ha sufrido un perjuicio pueda acceder a financiación para demandar y reclamar por ese perjuicio, más allá de los otros aspectos derivados de la reclamación y de los arreglos que establezca con quién lo asesora en la reclamación y con quién lo financia en la reclamación. Ok, bueno, digamos que la posición está muy clara, pero volviendo al contexto de derecho doméstico, la respuesta suya cambiaría en algo si estuviéramos tratando, por ejemplo, de una disputa que ya no es entre dos privados, sino es una disputa bajo el marco, por ejemplo, de derecho administrativo colombiano. Es decir, ¿podría un financiador en derecho colombiano financiar un pleito contra un órgano del Estado o contra el Estado mismo en derecho administrativo colombiano? Sí. Voy a darle un ejemplo sin nombres. Ciertos casos de la mujer, casos de la vida real, como decía el programa. Resulta que una empresa petrolera tiene una licencia ambiental que es otorgada por el Estado colombiano. 24 horas después de otorgar la licencia ambiental es revocada. Eso lleva a que esa empresa no tenga la capacidad económica de desarrollar su proyecto porque pierde la financiación que tenía, porque resulta que al no tener la licencia ambiental pierde o viola los covenants que tenía bajo acuerdos de financiación para desarrollar su proyecto petrolero y demás. Eso hace que esa empresa entre en una condición económica grave. ¿Debería poder esa empresa acceder a un mercado financiero para que le financien su reclamación si ese daño que se le causó es injustificado e ilegal? La respuesta es sí. ¿Y puede en derecho colombiano? En mi opinión, sí. Bueno, ok. Vamos a dejar eso ahí. Simplemente como para plantear la discusión, y vamos a mirar ahora por parte de Margarita, salvo que mis copanelistas tengan algún comentario adicional, vamos a mirar ahora por parte de Margarita las implicaciones éticas de la financiación por parte de terceros de arbitrajes internacionales. La explosión en Nigeria, un plan de justicia, es la historia de dos abogados en California que presentaron en el año 2014 una demanda ante cortes federales en los Estados Unidos, alegando que la explosión y el posterior incendio ocurrido en Nigeria en el año 2012 había acabado con la vida productiva de una gran cantidad de nigerianos. Acabó con la pesca, acabó con la salud. El tema de contaminación fue sumamente grave y eso generó consecuencias no solamente físicas, sino también consecuencias económicas para la comunidad. Los abogados alegaban o presentaron su demanda con un daño emergente y lucro cesante en una demanda que la cuantía superaba los 1.52 billones de dólares. El demandante principal de esta demanda era un pescador en Nigeria que había perdido todo, perdió toda su actividad productiva, todo su sustento, y a raíz de la historia de este pescador, los abogados intentaron crear un grupo o una clase para elevar el caso a un nivel mucho más grande. Ahora, estamos hablando de un litigio en los Estados Unidos. Estamos hablando de un litigio de 1.52 billones de dólares. Estamos hablando que la empresa demandante era Chevron. Ante estos hechos, ante un litigio de estas proporciones, la pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Quién financia una demanda de 1.2 o 1.5 o 1 billón de dólares contra Chevron? ¿Quién paga por los honorarios del abogado? El demandante es un pescador en Nigeria.
Bueno, para financiar este proyecto, los abogados, dos abogados que trabajaban independientemente en California, idearon una estrategia, un plan, al que llamaron, en español, La explosión en Nigeria, un plan de justicia. En ese plan, en esa estrategia que crearon, ese documento que crearon, intentaron conseguir financiamiento con distintos fondos. No se sabe de los documentos del caso, de la información que ha salido públicamente, a cuántos fondos se acercaron, pero hubo uno que aceptó financiarlos. Y según fue revelado de los documentos del caso, en el proceso, los abogados encontraron una serie de problemas sustantivos, encontraron problemas sobre el mérito del caso y lo revelaron en su plan de justicia. En ese plan de justicia ellos señalaban, ellos estaban completamente convencidos, pese a lo que habían encontrado, que si en este caso se le otorgaba la categoría de acción de grupo a este caso, la compañía Chevron pudiera venir y sentarse a la mesa para negociar un acuerdo ante una demanda de 1.5 billones de dólares. Y ahí, con ello, evitarían, al sentarse a la mesa a negociar, la vergonzosa evidencia de lo ocurrido en la plataforma la semana anterior a la explosión. Al final, la estrategia del caso, como se reveló en los documentos que fueron publicados, se centraba en simplemente presentar la demanda con la estrategia de sentar a la mesa a negociar, y en eso, muy famoso, conocen todos, yo creo, el caso en Ecuador, también de esta compañía que fue también de una magnitud muy grande. En este proceso, los abogados de la compañía de Chevron se descubrieron que los demandantes estaban siendo financiados por un tercero, y en el proceso lograron que los demandantes presentaran el acuerdo de financiación, lo cual para ellos fue una gran sorpresa, porque es un documento que no debió producirse. Lo hicieron, pero completamente editado, ¿no? Se veían los números de página probablemente, era un documento completamente tachado. Lo presentaron así y los abogados de la compañía pidieron a la juez que la parte demandante produjera el acuerdo completo, porque necesitaban demostrar que en este caso los demandantes tenían abogados competentes que los podían representar. Y este es un caso que, si bien es un caso de litigio de los Estados Unidos y es un caso particular que se refiere a acciones de grupo, que además tiene requisitos, que tiene características muy particulares, como el hecho de tener que demostrar que los demandantes están representados, la clase está representada por abogados competentes, y que más allá de la competencia podían realmente llevar a cabo una defensa adecuada en este caso. Si bien es un caso de litigio, los temas que vemos aquí, y si consideramos un poco lo que mencionó José Vicente al principio y la introducción que hizo José Antonio, podemos ver que, aplicado al tema de arbitraje internacional, hay 3 puntos en particular que resaltan, y ya José Antonio hizo una pequeña introducción sobre eso. Primero, conflicto de interés y deber de revelación. Segundo, confidencialidad y privilegio. Tercero, que en algunas jurisdicciones, esto en algunas jurisdicciones es particularmente importante, y es el hecho de compartir los honorarios entre abogados y no abogados. Y finalmente hay un cuarto punto que, si bien no se desprende de este caso, es muy relevante para el tema del arbitraje internacional, que es la fianza, la posibilidad de pedir, otorgar una fianza, conseguir una fianza para asegurar las costas procesales en caso de una condena en costas. Entonces, fuera de estos puntos, de estos 4 puntos, hay un tema que se ve durante en todo el proceso, y va un poco a la discusión que estábamos teniendo al final sobre ética y financiamiento. Y es que al final no es solamente ética en el financiamiento, es ética en cualquier comportamiento, en cualquier proceso. Al final es la ética del abogado, ¿no?
y lo pueden ver en los hechos que les acabo de relatar un poco. Pero volviendo al tema que nos ocupa acá hoy, primero veamos un poco conflicto de interés y deber de revelación. En arbitraje internacional, concretamente, uno de los temas que más se ha discutido es el tema en materia de financiamiento de terceros, es el tema de conflicto de interés, como lo hemos mencionado acá, y en particular enfocado a los árbitros. Para aterrizar el tema, pensemos en un árbitro que sea designado en varios procedimientos de arbitraje, que a su vez estén siendo financiados por el mismo financiador. Ese es uno de los puntos que más se ha discutido en el tema de financiamiento de terceros en arbitraje internacional. El mundo de arbitraje internacional no es muy grande, los árbitros hay muchos, pero no es tan grande, y el mundo de los financiadores de litigios de arbitrajes internacionales es también bastante pequeño. El conflicto o la discusión sobre el conflicto, mejor decirlo así, existe. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿O cuáles son las buenas prácticas? O digamos un poco los grupos de trabajo en arbitraje internacional a nivel internacional que han presentado sobre el tema. Una idea que ha surgido, y quiero que la piensen y discutamos, es la revelación por iniciativa propia. Yo, como demandante, estoy siendo financiado y como demandante presento al inicio del procedimiento una declaración diciendo que estoy siendo financiado por un tercero. Eso levanta otra serie de cuestiones interesantes. Y la otra alternativa, otra sugerencia que ha surgido en la comunidad de arbitraje internacional es la idea de que sean los propios árbitros o la institución que está administrando el arbitraje que pida expresamente a las partes que revelen si están siendo financiados por un tercero o no. Y a partir de ese momento puedan determinar si hay algún conflicto y cómo se resuelve ese conflicto bajo la legislación aplicable. Segundo, confidencialidad y privilegio. Y este es un tema que también depende un poco de las leyes que estemos aplicando. Hay algunas jurisdicciones para las cuales esto es muy importante y muy preocupante y tienen una serie de leyes, de códigos específicos para proteger la confidencialidad abogado-cliente, que es una cosa, y también lo que llamamos el privilegio del producto del trabajo del abogado. Esa labor que los abogados hacemos al analizar un caso, al producir un memorando, un concepto, esa protección que debe tener la información que está incluida ahí. En el caso que vimos, en el caso Chevron que les estaba comentando al principio, como les conté, una de las partes presentó, la demandante presentó el acuerdo de financiación y en el acuerdo de financiación la juez finalmente le ordenó producirlo en su integridad, sin ninguna tachadura. Y el punto que se trató en ese caso es que la parte demandante nunca alegó durante el proceso que ese documento era privilegiado. Nunca lo dijo. Nunca dijo como argumento para oponerse a su producción, nunca dijo. El acuerdo de financiación es un documento que no se puede presentar porque es un documento que está bajo privilegio. Lo que dijo es que bajo el acuerdo de confidencialidad que mencionaba José Antonio al principio, él estaba bajo una protección, bajo una obligación contractual de no divulgar el nombre del financiador, salvo que una orden judicial dijera lo contrario. En este caso, la juez emitió esa orden y el documento fue divulgado. Es un documento que levanta en muchas de sus cláusulas muchas banderas y lo pueden consultar porque está disponible públicamente. Ahora, ¿por qué ese documento se le considera que puede ser privilegiado? ¿O por qué en otros casos se ha argumentado que es privilegiado y no se debe revelar, no se debe producir el documento? Ese documento contiene estrategia del caso, los argumentos de los abogados, discusiones sobre el tema con los abogados, las etapas, los argumentos, todo eso está protegido, debería estar protegido.
Y por eso también es importante entender muy bien la distinción entre la confidencialidad y el privilegio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un tercero, ¿no? El demandante tiene un tercero que está involucrado en el proceso? Se renuncia, la pregunta que quiero que piensen y que analicemos es, ¿se renuncia al yo compartir información con ese tercero? ¿Estoy renunciando al privilegio? Al compartir la información sobre la estrategia del caso con un financiador, ¿estoy renunciando o no estoy renunciando? En cuanto a buenas prácticas, en cuanto a las ideas que se han propuesto, digamos, para mitigar un poco los riesgos de este tema, ha surgido la idea de que si el documento en sí se le debe entender como privilegiado, pero si hay partes que pueden ser divulgadas, se pueda producir con las ediciones correspondientes. Y es una propuesta que no ha sido mal tomada, si bien, por supuesto, las partes que están utilizando el financiamiento siempre, bueno, la mayoría de los casos se han opuesto a no presentarlo. El otro tema que es importante mirar en el contexto del arbitraje internacional es la posibilidad de de recibir una fianza para garantizar el cumplimiento de las costas en caso de una condena en costas. Y este es un caso que es uno de los puntos en los que se ha centrado mayormente la discusión del tema de financiamiento de terceros en materia de arbitraje internacional. Y hay dos temas principales que surgen de esto. Uno, el demandante insolvente no tiene los recursos para presentar una demanda y acude al financiamiento de terceros. No tendría que pagar las costas si se le condenase. Ese es un punto. ¿Qué creen ustedes? ¿Debería estar esa persona obligada, por ser insolvente, a presentar una fianza para garantizar las costas del proceso en caso de que se le condene en costas o no? Demandante insolvente. No tiene para financiar el litigio. ¿Debe pedírsele una fianza o no? Segundo, el demandante insolvente o no, que usa financiamiento de terceros y por ello no está asumiendo el riesgo financiero. Esos son los dos temas que han surgido un poco, que han alimentado un poco el debate sobre el financiamiento de terceros. Sobre el primer caso, sobre el tema de la fianza, en el caso del demandante insolvente, hay un caso conocido, un caso muy importante, que es el caso que mencionaba José Vicente en su presentación, RSM contra Santa Lucía, y en ese caso el tribunal se alejó, es un caso CIADI, en ese caso el tribunal se alejó de lo que los otros tribunales anteriormente habían mencionado y ordenó en este caso la emisión de una fianza, poner una fianza para garantizar una posible condena en costas a favor del Estado. En este caso en particular se estableció un patrón del demandante en otros casos, CIADI y no CIADI. Y con base en eso y otras consideraciones determinó que en este caso era prudente ordenar al demandante pedir una fianza en caso de que fuera condenado en costas. Y un tema que surge de esta discusión es bien interesante y es la jurisdicción, y quiero que lo piensen y lo discutamos también, si el tribunal tiene jurisdicción sobre el tercer financiador. Hay una condena en costas, ¿puede el tribunal ordenar a un tercer financiador pagar por esas costas del proceso o no? Otros temas que han surgido también del tema de la fianza por costas es si debe incluirse ese costo del financiamiento como si debe entenderse o debe tratarse como una cuestión recuperable. Esa es otra pregunta que también dejo para ustedes para que pensemos. Otro de los temas importantes, el tercer tema en esta discusión, es el tema del compartir los honorarios de abogados y no abogados. Y en el caso que les mencionaba de Chevron, se ve bastante claro. Este es un caso en el cual el contrato de financiamiento estaba suscrito entre el financiador y los abogados. Los abogados trabajarían en este caso en contingencia. Habían invertido invertirían en el caso 1.7 millones de dólares para pagar esos costos.
y lo que se estableció en el contrato era que iban a tener, el financiador iba a obtener lo invertido más 6 veces el valor de lo invertido. La pregunta o la preocupación que surge cuando estamos hablando de que se está posiblemente compartiendo honorarios de abogados y no abogados es el tema del control. Y les pregunto a ustedes, ¿quién, en este caso, quién controla el proceso? Se entiende que si hay un tercer financiador, y ahí es donde está la preocupación, si hay un tercer financiador que tiene un interés financiero en el resultado del caso, ¿puede controlar la estrategia del caso? ¿Hasta dónde controla? ¿Hasta dónde un monto es un monto adecuado para transar? ¿Quién decide eso? ¿Qué hace el abogado? ¿Cuál es el mejor interés del cliente? Todos esos puntos, cada una de esas consideraciones es lo que levanta un poco el tema de la ética, el tema de la ética en este contexto. Y hay algunas jurisdicciones en particular en las cuales es bastante preocupante el tema del compartir los honorarios, como por ejemplo en los Estados Unidos. Bueno, y en la jerga del financiamiento de litigios, también es importante considerar que el financiador en sí y el abogado o el cliente no son socios, son contrapartes. Uno está financiando un litigio, no estamos, si bien trabajan en un mismo caso, no son socios. Ahora, ante todas esas consideraciones, ante toda esta problemática, por llamarlo de una manera más general, ¿cuáles son las regulaciones? ¿Cómo se resuelven todas estas preguntas? Y la respuesta es que no hay todavía una regulación clara, porque es un tema que está en desarrollo. Este es un tema que en los Estados Unidos tendrá unos 10, 12, no sé, 15 años tal vez. En Europa, Australia lleva mucho más tiempo. En América Latina apenas comienza, si lo ponemos en esa perspectiva. La primera vez que yo escuché o tuve contacto con temas de financiamiento de terceros fue hace aproximadamente, no sé, 6 años, 7 años. Pero el otro día escuchaba en alguna conferencia de arbitraje en América Latina que se espera que en los próximos 4 o 6 años se inviertan alrededor de 16.000 millones de dólares en financiamiento para arbitrajes, litigios en América Latina. Eso es bastante. Y como no hay una regulación clara, o no hay una regulación definitiva, hay mucha preocupación de ciertos grupos que lo ven como un tema que debiera ser regulado con mayor rigor. Las reglas los guidelines de la IBA han sacado en el 2014, han sacado una serie de buenas prácticas, una serie de recomendaciones para tener en cuenta en materia de conflicto, revelación, confidencialidad, etcétera. La CCI también en el 2016 emitió una serie de principios para apoyar el tema de la revelación y cómo debe hacerse. En Singapur, el Centro de Arbitraje Internacional también lo ha hecho, Hong Kong también lo ha hecho, y en América Latina, Brasil ha sido la jurisdicción que ha llevado un poco la delantera, también emitiendo una serie de guidelines al respecto. Y todo realmente se concentra un poco más en cómo mitigar o cómo resolver o qué hacer en caso de un conflicto, sobre todo en materia de los árbitros. Entonces, al final, digamos, mientras avanza un poco el tema regulatorio, lo que sí está claro es que hay pros y contras. Hay beneficios y hay riesgos, como en todo. Y los que están a favor del tema, el argumento de mayor peso a favor del tema es el acceso a la justicia. ¿Qué pasa con el demandante insolvente que no tiene los recursos para iniciar una reclamación? Los detractores del tema o los que se oponen a la financiación de terceros alegan que el financiamiento de terceros favorece la presentación de demandas frívolas. Pero ese es un argumento que tampoco ha tenido mucho, se ha venido cayendo y cada vez tiene menos peso, porque como mencionaba José Antonio al principio, para que un financiador financie un proceso, hace todo un proceso de due diligence bastante extenso,
bastante complejo en el cual analiza el fondo de la disputa. Entonces, entrar a financiar un litigio que no tiene realmente posibilidades de éxito, financieramente no tiene sentido. Entonces, ese es un argumento que realmente le ha quitado un poco o le ha quitado el peso a los que dicen que hay más demandas frívolas. Y también se alega que el tema de financiamiento de terceros solamente está hecho para personas insolventes, para entidades insolventes, que es otro argumento que también ha venido siendo reevaluado porque se ha demostrado que el hecho, cuando el demandante, una compañía, digamos, no solamente los demandantes insolventes o que no tienen conocimiento, pueden acceder al sistema, pueden beneficiarse, acceder a la justicia a través de eso, sino que también compañías o personas con cero problemas de liquidez pueden acceder al financiamiento y sacar de su balance, de su flujo de caja, ese costo de las demandas. Tiene impacto en la parte financiera. Entonces el tema de que la insolvencia, solamente el que es insolvente puede acceder o se beneficia, eso también ha sido reevaluado. El riesgo termina asumiéndolo un tercero. Entonces, al final, esos son los 4 principales temas que se discuten en materia de ética, tanto en arbitrajes internacionales como en litigios, sobre todo en los Estados Unidos. Y al final, yo lo que quiero dejarles es la idea de que lo miren, como mencionaba también José Vicente al final, no como un tema que se financia, si se accede al financiamiento, que el solo hecho por acceder al financiamiento genera un problema ético o no. No. Como veíamos al principio, es un tema que se puede, el tema de la ética, al final se da o se puede presentar en cualquier otro proceso. El punto con el tema de financiamiento de terceros es tener un financiador que sea fidedigno. Hay también en el mercado intermediarios, hoy en día, brokers, un financiador que tenga el capital para financiar el litigio realmente, un abogado competente, un abogado que vele por los intereses de su cliente, tener en cuenta el tema del control, la estrategia, el control y manejo sobre el caso, y lo más importante, un cliente educado. Gracias. Uno de los temas que se trataron fueron la fianza de las costas. Sobre todo ocurre cuando hay arbitraje, ya sea comercial internacional o de inversión, que puede involucrar a un actor estatal. Entonces ahí la pregunta es si es sensato por parte, o puede ser sensato, y en qué casos obligar por parte del tribunal a que el financiador dé una fianza en costas. Y lo digo en el contexto también de que en algunos casos, sobre todo de arbitraje de inversión, lo que ha ocurrido, y ahí vienen algunas de las críticas, es que el Estado, como ustedes saben, en arbitraje de inversión, el Estado a lo máximo que pueda aspirar es a no perder, ¿sí? Porque al Estado no le están dando ningún tipo de, no le están dando perjuicios, daños y perjuicios en caso de que no pierda. Si pierde, obviamente tendrá que pagar un laudo, pero si no pierde, pues no va a tener que pagar el laudo, no va a tener que pagar una condena. Y si realmente le va muy bien, algunos tribunales, y hoy en día más y más se ve este tipo de práctica por parte de tribunales, lo que ocurre es que condenan a el demandante, al inversionista, a pagar costas. Ha ocurrido en algunos casos, por ejemplo en casos contra particularmente la República de Panamá, en los cuales el Estado ha ganado, es decir, no ha perdido, no ha tenido que pagar sanciones, no ha tenido que pagar perjuicios, daños y perjuicios, y adicionalmente el tribunal ha condenado en costas al inversionista. Y también ha ocurrido
que finalmente acceder a esos fondos ha sido imposible. Es decir, el inversionista cerró, se declaró en bancarrota o simplemente cerró su compañía en el estado que en algún momento lo recibió y ya no hay compañía, y las costas, que estos son gastos que pueden, es decir, un caso barato puede estar entre los alrededor de los 3 millones, pero un caso caro puede ser muchísimo más alto que eso, puede estar en los 10 millones, 9 millones, etcétera. Entonces las costas no son marginales, y entonces lo que ocurre es que empieza una danza de cómo llegar a perseguir los fondos que el inversionista nunca pagó, ¿sí? Entonces la pregunta a los copanelistas es ¿cuáles son las implicaciones éticas de permitir el arbitraje, la financiación de terceros en casos ya sean comerciales, internacionales o de inversión donde hay un actor estatal, y si debería haber o no debería haber esta obligación de fianza, ¿sí? de security for costs, ¿sí? Y bueno, a quien quiera responderla, Margarita, Matthew, José Vicente. Bueno, José Antonio, muy interesante lo que planteas, y volviendo al caso que estábamos mirando de Santa Lucía, por ejemplo, ahí, y por eso mencionaba que el CIADI se había alejado, el tribunal en ese caso se había alejado de otros casos CIADI, de otros tribunales, y en ese caso particularmente lo que lleva al tribunal a tomar la decisión de la condena en costas, de otorgar una fianza para la condena en costas, fueron dos cosas, ¿no? Uno, que en ese caso el demandante, el Estado logró probar la posible insolvencia, la incapacidad financiera del demandante. Uno. Y el otro tema fundamental es que analizó la conducta de la demandante en otros casos, tanto CIADI como no CIADI, frente al pago. Y esas dos cosas, digamos, contribuyeron a la decisión. También analizó, que fue muy importante para la decisión, también analizó la posibilidad de que el financiador pagase esas costas. Y en este caso, como mencionaba un poco al principio, no podía obligar al financiador a asumir el pago de esas costas. Muchas gracias. Bueno, una pregunta también de seguimiento, y esta no para ti porque digamos que ya pusiste la pregunta, pero para José Vicente, para Matthew, ¿quién debe llevar el control? ¿Quién debe llevar el control en caso de que haya un tercero financiador? ¿El control lo debe llevar pues el cliente, es decir, el inversionista, o el reclamante en un caso de arbitraje comercial internacional? ¿O ese control de alguna manera ya no lo debe llevar él porque está recibiendo fondos de un financiador institucional? ¿O el control debe recaer meramente en los abogados porque de alguna manera fueron quienes ayudaron a atraer al tercero financiador y tienen un interés también de ganar el caso? ¿Quién debe llegar el control y cómo ese control, es decir, qué límites le pondrían a eso? ¿Quién debe decir en últimas la estrategia debe ser esta? But I think a lot of this falls on the attorney, because the attorneys in this relationship are governed by ethical obligations, and these ethical obligations are what really drive the control and the relationship between the funder and the party, and the attorney operating on behalf of the party. Those ethical obligations run to the client. They don't run to the third-party funder, and whatever the agreements are between the funder and the party itself, the attorney always will have these ethical obligations to the client. And so the control will be discussed at the outset, and it'll be established clearly as to who has the final say. There may be certain delegations of authority that are done with a full consent, and after clearly establishing what it is, there may be some consent of organization and delegation to the funder to coordinate
with the attorney, but at all times there is this underpinning of an ethical obligation to the client itself that provides an outer boundary of limitations and restrictions on that relationship. Es decir, en resumen, básicamente, por lo que entiendo, sería necesario definirlo desde el principio, pero de todas maneras, en la medida en que hay unas obligaciones éticas directamente como abogado frente al cliente, uno pensaría que salvo un acuerdo en contrario, sería el cliente, si entiendo. Tiene que estar en escrito y claro por todos los lados, el cliente y también las partes y los abogados. Bueno, yo creería que va a haber más preguntas en ese sentido. José Vicente, no sé si haya algo que agregar al respecto. No, simplemente, y para que más se pueda hacer su pregunta, lo que diría es que es un acuerdo privado entre las partes. Las partes definirán las condiciones básicas de conformidad con las cuales aplicarán las reglas al proceso. Evidentemente habrá que definir, que es un poquito hacia donde creo que vas en la pregunta, es en el sentido de a quién le responde y quién le da las instrucciones al asesor legal, abogado que representa a la parte, porque finalmente pues el que está fondeando no es parte propiamente tal, pero creo que sigue teniendo ese deber frente a su parte con base en el arreglo que haya hecho con un sponsor que está financiando la operación. Bueno, y pasamos ahora ya a Matthew y a su presentación. Bueno, voy a hablar solamente brevemente sobre the alternative viewpoint y voy a hacer mi presentación en inglés, pero si tienes preguntas o necesitas clarificaciones, por favor, dígame y nosotros podemos hablar después de la presentación. Entonces, brevemente para unir algunos de los puntos de lo que los otros panelistas han hablado de la introducción y las otras presentaciones, vamos a ver varios estudios de caso en el cual la financiación de terceros juegan un papel importante para permitir el acceso a la justicia y de manera interesante para tanto la parte de los demandantes como la parte de los defensores. Eso permite en los dos casos, pero creo que la parte subyacente para las razones de estas financiaciones de terceros aplican de manera igual en nuestros arbitrajes domésticos como también los arbitrajes nacionales e internacionales. Entonces, como José Antonio dijo al principio, él le queda una introducción a alto nivel de que es un panel, que es una prefinanciación de terceros. Básicamente es una relación entre entidades que están involucradas con acuerdos y cuáles son los últimos resultados. Y el financiador típicamente va a tener algún tipo de acuerdo escrito. Puede ser un préstamo o una asignación de recursos o financiación a la parte que va a disputar o hacer la controversia. Y finalmente va a tener una resolución beneficiosa. La solución de esa disputa puede venir con muchos resultados. Puede ser un trabajo para daños, perjuicios, costos, o pues simplemente puede ser no responsabilidad en el caso de respuesta. En el caso que sea respuesta al Estado. Los beneficios de financiación son básicamente monetarios, que es el punto de vista típico de una financiación de terceros, pero como se ve en estos casos, puede ser también un beneficio no monetario. Así que el RSM, el caso de Santa Lucía, del que se ha hablado tanto por Margarita como por José Vicente en sus presentaciones, es uno que la gente usualmente ve para el propósito de analizar financiación de terceros, y es un caso que particularmente viene en circunstancias para seguridad. Luego hubo varios comentarios que se hicieron por el tribunal en lo que tiene que ver con el caso, la disputa ser financiada por un tercero, y respondieron en ese caso de que se describía como una ejecución de arbitraje y el árbitro también daba sus opiniones en respecto a el uso de financiación de terceros en particular, llamándolo una nueva industria de ver capital ventura. Así que uno de los propósitos de ver estas discusiones es cómo ese punto de vista ha cambiado con el tiempo. Es un trabajo que empezó en 2014, así que ha sido solo 4 años en el que nosotros hemos visto algunos de los datos y experiencia compartida aquí con la percepción que puede haber cambiado.
Ahora, estos son datos del estudio desarrollado por Queen Mary, Universidad Queen Mary en Londres, acerca del caso, acerca de un caso, y reunió respuestas acerca de preguntas de una encuesta en relación con arbitraje internacional. Y estos datos ya son de hace 2 años y medio y una nueva encuesta está realizándose y eventualmente para decir si el estado es similar o si eso lleva a un tipo diferente de información. Esta tabla de aquí simplemente les indica a ustedes las partes con disputas de arbitraje y sus costos a uno de los problemas más importantes y una de las peores características del arbitraje hoy. El alto nivel de costo en algo que enfrentan los demandantes y también los defendidos contra estas quejas. ¿Qué hace usted cuando usted tiene costos significativos? Y la encuesta también hace preguntas sobre la financiación de terceros. Esas son reputaciones visuales del concepto. Y luego en la tabla 41, la encuesta pregunta sobre qué tan familiarizado está usted con financiación de terceros. Y usted puede ver que por lo menos 75% a 78% han o sido conscientes de ellos o lo han visto ser usados en la práctica. Y solo una vasta minoría nunca son conscientes, conocen o han visto este tipo de prácticas. En la tabla del lado dice que la financiación se ha desempeñado en 2015 y en 2015 hubo un 82% positivo o no neutral en cuanto a percepción a una financiación de tercero. Así que la mayoría fue positivo y solo un 31% fue neutral. Y yo diría que la siguiente generación de esto, lo cual digo que va a ser liberado en las próximas semanas o va a ser publicado en las próximas semanas, básicamente muestra algunas tendencias similares en cuanto a costos y al uso de financiación de terceros y la percepción sobre financiación de terceros. En este caso, y ya hemos visto que Margarita lo mencionó, y José Vicente también lo mencionó, es que la financiación de terceros también puede verse no solo como una forma de financiar un litigio para recibir una retroalimentación monetaria, pero también se puede ver como una forma de promover el acceso a la justicia en cuanto a alto costo o un daño. En la pregunta, un número diferente de personas para hacerlo efectivo en términos de costos, para hacer un arbitraje. Aquí ustedes pueden ver que hay una selección de comentarios acerca o alrededor del mundo académico, expertos que han hablado con árbitros en la academia y donde usted también puede hacer comentarios en cuanto a informes bien conocidos, donde se puede promover el acceso a la justicia y que indica las políticas apropiadas que evita también el acceso, la falta de acceso a la justicia. Si usted tiene el derecho a no poder buscar ese derecho por la falta de acceso a la justicia. Bueno, ahora hablemos de 2 estudios de casos de los que vamos a mencionar brevemente aquí, que van a hablar de 2 enfoques. El primero del que voy a hablar es Argentina. Es un caso de arbitraje en el Estado, en el que un caso en el que yo fui representante del demandante y hubo miles de otros demandantes y diferentes problemas de Argentina. Y en ese caso había como 15,000 quejas con reclamos en el que los argentinos tenían bonos y que eran dueños de bonos, pero realmente no eran profesionales de inversionistas, sino que eran personas que compraban al por menor. Y en estos casos era un perjuicio diversificado de 2001 que afectó a estos cientos de miles de personas cuyas esperanzas individuales eran brevemente pequeñas y esos sí eran de alrededor de decenas de miles de euros, donde usted no tiene el costo, en el punto de vista de costo-beneficio, para poder buscar un arbitraje para la violación a los derechos. Y en este costo, actuando en ese derecho puede ser casi imposible. Así que en este caso en particular, hubo un grupo coordinador que hizo parte de la Fuerza de Trabajo Argentina que se estableció para organizar, coordinar y para financiar de manera conjunta los reclamos de estos individuos. Y para responder algunas de las preguntas en la discusión de panel, hubo una discusión extensa y finalmente una delegación de autoridades escrita, donde hay un poder individual de las autoridades con abogados y confirmación de quién estaría gestionando el arbitraje durante los, básicamente, beneficiarios en establecer esta relación, donde fue gobernado por las reglas de estas.
de sus abogados. In this case, which many of you might have heard of, is Finalmente, ustedes probablemente han escuchado en esta decisión a través de una fase institucional then a merits briefing, much of which is donde es publicado por Internet en todas las órdenes de procedimiento y en todas las decisiones de estabilidad. Pero en esa decisión, el rol es de financiador y de coordinador. No llegó a la jurisdicción del tribunal y lo hizo invisible, donde se encontró de que básicamente hubo una restricción aceptada por la demanda y hubo dos arbitrajes que mostraban este método de coordinar y buscar los derechos. También observó en esta decisión de jurisdicción de que este reclamo masivo era sostenible, era sustancial porque involucraba a miles de personas. No fue a los méritos, sin embargo, en 2016 y a principios de 2017, el cambio en la presidencia argentina, hubo una intención de negociación donde se pudo escuchar de algunos de los individuos claves involucrados en estas discusiones. En un panel anterior, Dr. John Hamilton, que fue parte del equipo, estaba coordinando cómo resolver de mejor manera esta disputa y finalmente, después de buscar ejercer sus derechos durante los últimos 10 años y finalmente hacer arbitraje por los últimos 7 años, hubo una conciliación de todas las quejas donde cada individuo recibía un 150% de sus principios más un 50% adicional con su resultado en la cantidad de compensación. Creo que este es un ejemplo exitoso de cómo los financiaciones de tercero en los reclamos pueden resultar en beneficiar, en hacer cumplir sus derechos. Hemos hablado mucho acerca de financiación de terceros en la descripción y el punto de vista adicional es que hay una financiación con ánimo de lucro que busca un retorno de inversión. Sin embargo, ha habido un incremento reciente en un conocimiento más público de esta financiación sin ánimo de lucro, cuyas metas últimas no son recibir un ingreso monetario de esa inversión, sino tienen una meta más como salud pública o bien beneficio para la sociedad, diferente a hacer dinero. Y en respecto a esto, hay dos instrumentos internacionales que se han empezado a utilizar desde Canadá. La palabra cito, que provee un artículo 8.1 que define esa financiación de tercero, que simplemente no incluye el retorno dependiendo del resultado, pero también incluye cualquier financiación de los procedimientos a través de donación o a través de emitir algún tipo de pago con resultados económicos. Otros comentadores han hablado acerca de, no para los financiadores con ánimo de lucro, están incrementando ahora la intervención en el mercado, la participación en el mercado. Un ejemplo que muestra un punto de contrapuesta, donde aquí el financiador ha proveído fondos al defensor, donde fue un caso, por ejemplo, de Uruguay. Aquí, como José Antonio mencionó en su presentación, Michael Bloomberg y Colgate lo hicieron para efectos de salud pública y donaron $4 millones para definir su defensa contra Morse, contra un arbitraje nacional e internacional, y donde básicamente lucharon fuertemente para tratar de prevenir esta legislación que pasara en Uruguay que afectaba a una comunidad completa. En este caso, eso trajo un desafío jurisdiccional, pero también en los méritos. Es una regla que estuvo a favor del Estado, donde dijo que no había violación en el tratado entre Uruguay, o por Uruguay, donde estaba actuando para proteger la salud pública. Y de hecho, ustedes pueden ver aquí, la salud pública está reconociendo en esta devastación masiva, donde decía, por favor. Y también notaron que el aspecto crítico del Estado para regular de manera interna. Los financiadores en este caso no recibieron monetaria, pero su propuesta de hacer eso era para promover la salud pública de los aspectos negativos de fumar. Antes de concluir,
y vamos con las últimas preguntas. Podemos ver a través de los datos y las discusiones aquí que Margarita comentó. La razón que es aceptación, pueden ver de las aplicaciones de los aplicantes, arbitraje comercial. Eso es porque y últimamente lo que puede hacer es acceso a la justicia que tal vez de otra manera no podría defenderse ante reclamos así. Vamos a pasar rápidamente a unas preguntas que ustedes muy amablemente han hecho y la primera en realidad pues no tiene destinatario, entonces la pregunta es ¿cuáles pueden ser los efectos sobre la validez del laudo que surja en un caso con un tercero financiador no revelado que podía generar un conflicto de intereses para uno de los árbitros? Entonces, para hacerlo más concreto, sale el laudo, pero después del laudo resulta que uno de los árbitros tenía un conflicto de intereses con el financiador porque era parte de un comité de evaluación del financiador en algún momento de su vida. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Y pues no sé si Matthew, Margarita, José Vicente, ¿quién quiere? En este momento el tema de la revelación de que en Financia, si se hace esa solicitud de revelación sin causa, no necesariamente prospera, pero estaría en entredicho el laudo en la medida en que habría un conflicto de interés abiertamente. Como mencionaba Margarita, pues evidentemente, si, como en el caso pues que estábamos mencionando tanto, que es el de RCM Santa Lucía, pues si hay alguien que se ha dedicado a nombrar por interpuesto parte, el árbitro que sigue rindiendo laudos en favor del reclamante, pues claramente se presenta una situación de validez de ese proceso. No sé, Matthew, Margarita. Voy a ejercer la prerrogativa del moderador porque quiero que las demás personas que preguntaran tengan la opción de ser escuchadas también. Solamente en esa pregunta una anotación, y es que si realmente hay un conflicto de intereses, acuérdense que los laudos bajo el CIADE pueden ser anulados por corrupción, ¿sí? Y también eventualmente bajo la Convención de Nueva York hay causales por las cuales podría buscarse la nulidad del laudo también, pero digamos que no queda desprotegido el demandado que perdió para buscar una anulación del laudo. Pero vámonos a una pregunta específicamente para Margarita, que dice es respecto del financiamiento de terceros, ¿existen antecedentes o casos en los que las autoridades públicas sean los beneficiarios, se pagan intereses por el financiamiento? Si entiendo bien la pregunta, la idea es saber si entidades públicas han sido financiadas por terceros financiadores. Bueno, es una respuesta que tengo que decir, no lo sé, realmente no lo sé, no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero lo que sí es claro es que el demandado, sea una entidad pública o no, también, ligándolo un poco con el tema de acceso a la justicia, también puede buscar financiamiento. Y es una pregunta interesante, y de hecho la comentábamos al inicio, antes de comenzar, y es, si en un caso, y es una pregunta que ahora yo devuelvo a ustedes, si en un caso un demandante está siendo financiado por un tercero y se le obliga o se le ordena, mejor se le ordena, a revelar si está siendo financiado o no y quién es su financiador, la misma pregunta se le puede hacer, o la misma orden se le puede hacer al demandado. La pregunta es para ustedes. Bueno, creo que vamos a dejar que reflexionen un poco sobre la pregunta y vamos a seguir con una pregunta para Matthew concretamente. ¿Cuál es la rentabilidad
razonable que espera un financiador en tu experiencia? Esa es una parte de la pregunta. What would be, oh, okay, you're- I didn't hear the first part of the question. Esto dependería con la relación que tiene la tercera persona y la financiación respecto de lo que se está financiando y sus expectativas. Y como decían, hay una diferencia en los inversores y que buscan ganancia y qué sería en su mente la ganancia buena es muy subjetivo, pero ¿cuál es un retorno lógico? No tiene que ser necesariamente monetario, puede ser la posibilidad de un Estado de continuar regulando su salud pública o regular los inversores extranjeros. Eso es una forma que pues es una ganancia y no monetaria, pero social, y es subjetivo y no es necesariamente monitorado. Así que puede tomar muchas diferentes formas. Una interpelación de Margarita. Para aterrizarlo con un ejemplo, en el caso que les comenté al principio, el caso de Nigeria, como mencioné, el inversor había invertido 1.7 millones para financiar esos costos y estaba esperando, según el acuerdo, 6 veces más lo invertido. Y en ese caso, según entiendo, se consideraba en el rango alto. También en ese caso, parte del presupuesto incluido de los costos y los honorarios, los abogados habían incluido el tiempo por su disponibilidad, digamos, el costo de no atender otros asuntos. Esos honorarios por su disponibilidad también fueron incluidos en el proceso, que también levanta un poco el tema otra vez de ética en sentido general, no en la ética del abogado en sí. Listo, Margarita, muchas gracias. Una pregunta adicional es si en el acuerdo de financiación el afectado acuerda recibir solamente un porcentaje muy reducido del laudo que sea menor al 50%, si ese es el supuesto, entonces no se desnaturalizaría o perdería legitimación el objeto principal de la financiación, que es que el daño sea reparado. No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de interpretarla, y es si de alguna manera no se estaría afectando la posibilidad de que se reparara el daño. Voy a hacer, ¿alguno de ustedes quiere contestarla o simplemente, si se llega a un acuerdo de financiación bajo este supuesto que sea menos del 50%, es porque las dos partes están de acuerdo que con el aporte que está dando el financiador podría terminarse el caso, ¿sí? Porque si no, no hay acuerdo. Entonces, y eso, aquí también se está utilizando la palabra deslegitimación, por lo cual interpreto que podría haber algún tipo de ausencia de legitimación en la causa en financiar, pero en realidad el financiador no es parte, sino que financia el caso. Voy a hacer una última pregunta a José Vicente para asegurarnos de que todo el mundo haya recibido respuesta, y voy a dejar que él mismo la lea porque creo que conoce más el tema que yo, y algunas palabras de la pregunta no las entiendo. La pregunta tiene que ver, para cerrar, con el artículo 1971 del Código Civil. Ahí se establece en 1971 un derecho de retracto, efectivamente cuando se hace la cesión del derecho litigioso, y ese derecho lo limita a el valor que haya recibido el cesionario con ocasión de la cesión. Creo que hay dos temas. El primero es la limitación que establece la ley. En esos casos hay otras excepciones, cuando se cede a título gratuito y demás, pero hay otras excepciones. Pero ahí básicamente lo que ocurriría, si estamos hablando del third party funding, sería que pues ese third party funder estaría limitado, en ese ejemplo, porque pues es un ejemplo local de la ley civil colombiana, estaría limitado a lo que es el valor que es aceptado con ocasión de esa cesión.
Entonces, digamos que más que una inconsistencia, creo que son cosas distintas. Una cosa es el valor de la reclamación y la limitación que se genera con el valor de la reclamación desde el punto de vista de la limitación, y otra cosa distinta es la financiación para lograr la recuperación de lo que es cedido con ocasión de un derecho litigioso. Listo. Muchas gracias, José Vicente. Miren, estamos terminando casi que en punto y quiero, antes de pedir un aplauso, dejar el siguiente mensaje. Los tratados de inversión y los litigios que llevan a arbitrajes, ya sea comerciales internacionales o de inversión, van a continuar. Digamos que hay suficientes disputas para que eso siga. Creería que la financiación por parte de terceros también va a continuar y en realidad está creciendo. La idea es establecer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y una de las cosas que hablábamos con mis colegas al preparar el panel era, la pregunta no era si la figura como tal era mala o satánica, ¿sí? Hay abogados buenos, hay abogados malos, hay estados que hacen cosas muy diligentemente, hay otros que las hacen menos, y asimismo hay terceros financiadores con menor o mayor responsabilidad. La pregunta es cuáles limitantes éticas se les ponen para que la figura pueda ser útil a la sociedad y a la resolución de conflictos. Ahora sí, por favor, únanse conmigo a darle un aplauso a mis colegas y a ustedes. Gracias.